Este último bloque vamos a hablar de Halloween, vamos a hablar de las raíces de donde proviene esta cuestión. Los espíritus se hacen presentes. ¡Oh! Para hablar de exorcismos y muchas cosas más está con nosotros ¡Fabián Sáez! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy está inflado, ¿sabes? No lo moleste. Dulce travesura. Travesura todo el rato, estimados amigos. Oye, Fabi, te hago una pregunta. ¿Estás delgado? ¿Qué dieta estamos haciendo? ¿De la dieta de los muertos? No puedo decirla porque me la pueden copiar. Ya, Ya me la pero- copiaron en la red, pero... ¿Pero es verdad? Sí, no, hace ¿Pero mucho. con qué dieta está la dieta del nicho? No, compadre, hay que ajustar las porciones. Eso es lo único que hay que hacer. Te lo he Nada dicho yo, más. Patricio. Ajusta las ¿De porciones. qué vamos a hablar esta noche a esta altura, Fabián? Por solicitud del Altísimo, hoy día vamos a hablar, gracias a este fin de semana de Halloween... ¿Del Altísimo, dijo? Sí, del Altísimo de acá mismo. Ya. Vamos a hablar sobre el demonio. ¡Oh! Así es, pero específicamente sobre exorcismos. ¿Existe el demonio? Es algo que a mí me perturba mucho porque si bien yo no soy un católico que practica en el fondo sus creencias, ¿Ya? le tengo mucho respeto a toda esta idiosincrasia que hay atrás de el demonio, el exorcismo, la posesión. Oye, me parece curiosa. Pero, Fabi, no es bueno siempre hablar de con flecha, porque dicen que cuando uno más habla, como que lo llama. Sí, ¿Puede ser o no? y el espíritu se puede hacer presente acá en este estudio. Muchos me advirtieron eso. Así es. Se pueden bajar las luces, pasan cosas. Caer un foco. Puede ¿Con llegar quién el- traes a un invitado, no? Así es, yo dije, mira, quiero, yo puedo hablar mucho de estas cosas, Exacto. pero desde mi visión más crítica, pero yo quiero que hablemos alguien que sepa de esta situación, Ya. alguien que esté especialmente con ¿Vinculado? estudios vinculados ¿Al infierno? al infierno no, pero al poder bueno, digo yo, Ah, ya, a ya. las buenas creencias, la religión en este caso, alguien muy asociado a las creencias católicas. ¿Y quién Ya. está con nosotros? Eso es alguien que yo admiro mucho a través de escritos que él ha hecho. Es primera vez que lo conozco en persona, así que para mí es un honor. ¿Cómo? No, ¿Primera en vez que lo persona. conoce en persona? Sí, solamente he leído su información valiosa. Ya, entonces. Ahora, lo mejor es él que es un experto en exorcismos y él los ha realizado. ¡Él! Así es. Diga cómo se Así llama es. entonces. Él es el señor, y le doy un aplauso, les pido un aplauso a todos ustedes, al señor Fernando Laredo. Don Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estamos, Fernando? Bienvenido, súper bueno. Bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto. Don Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Es verdad que usted ha hecho exorcismos? Sí, los he hecho, por supuesto. Varias veces. ¿Acá en Por Chile? supuesto. si fuera algo muy Desde común. luego. Oye, pues. tomemos asiento para que hablemos un gracias. poco más de esto. Allá, don Fernando, por favor, acompaña a Fabián. Oye, tremendo lo que vamos a hablar hoy día. Don Fernando, siento, por favor. ¿Existen los Ya. exorcismos en nuestro país, don Fernando, por lo que estaba diciendo? Todas las iglesias evangélicas y todas las comunidades católicas tienen especialistas en exorcismo. Todas. Por lo tanto, es indispensable. Incluso, por supuesto, sectas no reconocidas también realizan exorcismo. Pero no En está el mundo permitido. chamánico también. También. En el Reiki también. Pero Es que no se- lo llaman exorcismo nomás, lo Es- llaman destierro. Eso es lo que le quería preguntar, porque en el fondo el exorcismo es un rito católico, Es naturalmente. que no, la palabra exorcismo viene de éxodo, viene del latín éxodo, echar fuera, Expulsar. Muy bien. expulsar. Éxodo tiene que ver con expulsar entidades que están aposentadas en un lugar o en una persona. Perdón, ¿y cuál es la preparación que uno tiene que tener para hacer un exorcismo o exorcizar a alguien? La preparación fundamental es el conocimiento de las doctrinas espirituales o esotéricas En de su una caso son cultura, y al mismo tiempo tener un estilo de vida personal de cierta limpieza y virtud. Porque una persona muy pecadora, entre comillas, o incorrecta, que tenga un estilo de vida muy liberal, no tiene autocontrol, por lo tanto tampoco tiene control sobre los espíritus. Oiga, don No Fernando, podríamos hacer El control de sí mismo, la clave del dominio sobre las entidades invisibles, el dominio de sí. Si usted tiene mucho miedo, los espíritus se van a reír de usted. Pero, don Fernando, estamos... Así de crudo. De crudo. Quiero entrar en materia con algunos videos, algunos material, para que veamos algunos casos clásicos del tema. Claro. Y los quiero invitar a conocer el caso de A Annelies ver. Michel. En Alemania, yo creo que ustedes lo conocen, la mayoría lo conoce a través de la película El exorcismo de Emily Rose. de Emily Rose, claro. Así es. Claro. Esto Que- fue verdad, ¿no? Así, ahí estamos viendo a la bella Annelies, que esto, bueno, como les contaba, esto ocurrió en Alemania Ella en es los la años original, 70. ¿cierto? Es la original, así Se es. parece mucho a la actriz. ¿Qué año es esto, perdón? más En los o menos? 70, ella empezó a enfermar, entre comillas, el año 73 más o Oh. menos. Bueno, ahí tenemos un antes y un después de su situación. Lo impresionante de este caso es que, bueno, en un principio ya se confundió el diagnóstico con epilepsia y algunos medicamentos que le daban
para combatirla, pero que nunca resultaron. Entonces, Suele suceder eso, Fabiana. Suele suceder. Sí, sí. Y ocurre que su familia, ella era una familia muy cristiana, muy católica de las más acérrimas. Entonces, ellos eligieron dejar la medicación y empezar con el tratamiento que es el exorcismo. Tengo una duda yo frente a eso, porque dijo don Fernando recién que el exorcismo se practica en todas las religiones, Todas las culturas. en todas las Así es. culturas. Todas las culturas. ¿Y por qué siempre se llama al sacerdote de la religión católica a hacer esto? O por lo menos en lo que no Eso es lo que nosotros conocemos, pero en la India se llama a un experto en Ayurveda, a un brahman experto en Ayurveda. En Ayurveda. Ayurveda porque hay una rama de la medicina hindú que se llama el Bhuta Vidya, Ya. que es, Bhuta Vidya es el conocimiento de los espectros que causan enfermedades, de las fuerzas sobrenaturales que causan enfermedades. Pero hay personas, perdón, Entonces, la persona, cuando está enferma, mentalmente sobre todo, no solo se le da una medicina, no solo se le da una medicina de hierbas Ajá. o masajes, ¿cierto? Sino que se busca los astros, se busca una influencia astrológica favorable y se le dan un rito, se le da un rito protector de purificación de aura, purificación de la mente, expulsión de entidades de él y de su casa. O sea, en caso de exorcismo en Chile se podría llamar a cualquier persona que sepa esto, ya sea evangélico. Claro, Ahora- un experto ayurvédico que ¿Ya? sepa Bhuta Vidya. Bhuta Vidya es el conocimiento de los fantasmas que causan enfermedades. Don Fernando, en este, Físicas o caso, mentales. en este caso específico que estamos viendo en pantalla, ella murió al final. Claro, murió sí, conozco el caso. específicamente. Vi una película Claro, sobre él. ella muere y se hace todo un juicio porque, bueno, de hecho son condenados los papás y los curas. Y los que curas hicieron el también, exorcismo. exacto. Sí. Y de hecho en Alemania se prohibieron los exorcismos a partir de este caso. pero Es cualquier bastante persona, impresionante. perdón, a don Fernando, cualquier persona le puede entrar el demonio, a cualquier persona que sea como débil. Mire, la debilidad consiste, es una debilidad psíquica, es una debilidad del cuerpo astral o una debilidad del aura. El aura humana se desgarra por la ira, la aura humana se desgarra por el odio, el aura se abre. Los traumas psicológicos rompen el huevo áurico, como un campo de energía que nos rodea, y ahí penetran las entidades. Entonces tiene que haber un pastor, o un sacerdote, o un experto oriental, un chamán, alguien que expulse las entidades y cierre el aura. Perdón, y puede entrar más de un demonio, perdón, te Pueden entrar cientos, Súper bien, súper buena pregunta porque en el caso... no solo uno, pueden haber 1000, En el pueden caso, haber 500, en el pueden caso haber 10. de Annalise son 6 los demonios los que son Así es, pueden ser varios. figurados. Ahora, don Fernando, a lo que yo iba, hay casos donde, por lo menos acá en Chile conocidos, donde haya un final parecido a esto, es decir, fallecimiento del paciente, mire, entre comillas. desgraciadamente, no recuerdo el nombre exacto, pero aquí en Santiago ocurrió en una población de la FACH, de la aviación de Chile, la esposa de un aviador Huechuraba, chileno. ¿no? Sí, en Huechuraba, el año 1998 falleció Actual. después de todo un proceso de exorcismo fracasado, en el sentido de que se hicieron mal las cosas. El exorcismo fracasó porque se nombró un grupo de oración que no apoyó los ruidos que se escuchaban en los techos, en las paredes, en las ventanas, asustaron a la gente que tenía que apoyar al sacerdote. ¿Fue católico el exorcismo? o El otro tipo? exorcismo católico, Ya. claro. Entonces lo que se aconseja en estos casos, para ser bien racional, es que una persona que está siendo exorcizada y que tiene un trastorno de salud muy agudo, nunca debe abandonar la medicación. O sea, el exorcismo no excluye el uso de otra medicina. O sea, se usa la medicina ortodoxa, alopática, Como el remedio. u homeopática, los remedios que correspondan, y además se recurre al sistema complementario que sería el exorcismo, Pero- o una purificación de aura, o una expulsión de entidades de una casa o de un lugar. Bueno, Si para... no se combina, estamos fracasados. Digamos, hay que usar toda la ciencia disponible. Yo quiero ir desarrollando, don Fernando, este tema Muy bien. mediante algunos apoyos. Por ejemplo, mira, voy a seguir con el caso de Annalise y vamos a ver primero la secuencia de la película recreada donde ella nombra a los 6 demonios que la tienen poseída. Vamos a conversar de esto y después vamos a ver los audios reales. Los vamos a escuchar donde son expulsados 2 de estos demonios. 2. Así es. Pero a posteriori después de la recreación. Vamos A con ver, a la ver. secuencia, por favor. He who commands you is the ordered you thrown down from the highest heaven into the depths of hell. In the name of our Lord Jesus Christ, I now command you. Tell me your name. Hear, therefore, and fear Satan, enemy of the faith.
Give me a name, demon. Que es un paso clave para expulsarlo. ¿El cura puede estar vestido de cualquier manera para hacer un exorcismo? Según el ritual católico, no. Lo mejor es que el sacerdote esté con toda la indumentaria que corresponde, porque Pistola, él tiene toda que la cosa. protegerse de las influencias diabólicas también. El sacerdote tiene que estar revestido de una coraza astral o una coraza psíquica que le otorgan los trajes de la investidura. Los trajes de la investidura otorgan campos de energía adicional de protección. Y usted, perdón, cuando ha hecho un exorcismo, ¿cómo va vestido? Yo voy con la ropa civil, pero llevo medallones de protección. Es decir, ¿Lo podemos mostrar? ¿Podemos mostrarlo? claro, se puede mostrar en pantalla. Este es un medallón de protección con el exorcismo de San Benito. ¿Ya? Ahí está la cruz de San Benito y el exorcismo de San Benito en latín. ¿Y el espíritu como que queda contraído acá? Como... No contraído. Pero es como su armadura, por así Es una decirlo. especie de armadura. Ya. Por lo tanto, eso rechaza las influencias Repele diabólicas, al- crea una barrera adicional a mis propios pensamientos. Una barrera adicional. ¿Y cómo a lo mis limpia propios- después eso? No hace falta una limpieza especial, pero se pueden utilizar símbolos Reiki en una primera etapa para ¿Ya? limpiar. O se utiliza otra bendición, agua bendita, aceite bendito. ¿Y ustedes, Estos están don Fernando, impregnados de aceite cómo bendito. se limpia después, por ejemplo, de un exorcismo? Oración, un rosario, digamos. Ya. La técnica, digamos, rezar el rosario es fundamental. Porque usted Respirar ya aire puro. cansado, cargado. Claro, eso, si usted llega a su casa con esa carga, lo más probable es que sus animales domésticos se enfermen. No te puedo creer. O los niños pequeños de la casa se enfermen. Las plantas mueren. No, las también, plantas claro. mueren. Por lo tanto, es indispensable que la persona trate de atravesar una corriente de agua que le limpie los pies, en el sentido de que atraviese un canal de agua, un canal de San Carlos, supongamos, Ya. hablando de Ya. Sandilla. Es que no necesariamente agua limpia. Claro. No importa que sea agua El limpia o Mapocho sucia, no. es la corriente que sea. Mapocho o cualquier río, Ya, el riachuelo que o lleve, estero, que lleve. se lleve Que fluya. esa vibración. Ese es Bueno. un aspecto. El que hay una corriente subterránea de agua ayuda a que se lleve las vibraciones, pero también ayuda el que usted, por ejemplo, haga destierros con estrella de 5 puntas, por ejemplo, como usan los grupos Rosacruces de la Golden Dawn, grupos cabalísticos que utilizan estrategias de penta alfa. Es bien, Estrella de 5 heterogénea la armadura Muy heterogénea. suya, Tiene que don ser, Fernando. tiene que ser. Ahora, como se describe el exorcismo, es una lucha Contra el mal. contra el maligno, mal contra el específicamente. maligno. Por eso usted tiene que embestirse de algún poder superior. autoridad, Es de decir, usted autoridad. usa todas las herramientas posibles. Usted antes de ir a un exorcismo, usted se prepara orando los salmos de la Biblia. Pero Garrajo, perdón, usted tiene un Corán. ¿Lee, Claro, lee en traje un español Corán. o lee el Corán? Traje un Corán por lo siguiente. No traje la Biblia simplemente porque me dijeron que el tema que íbamos a enfrentar a otras culturas. Pero hablando de lo católico, si usted es católico, usa los salmos de la Biblia. El Salmo 91, el 118, el 68. El 68 es un salmo exorcista, donde dice: levántate, Yahvé, sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te odian. Levántate, Yahvé. Como lo que estaba diciendo el... Exacto. Claro, Es decir, levántate, Yahvé, es sean dispersados tus es enemigos una y huyan de tu imposición, una presencia orden. los que te odian. Claro. Está en los primeros versículos del Salmo 68. El Salmo 91, el 121, el 118 son salmos exorcistas. Muy bien. Fabi, ¿qué más vamos a seguir? Pero Mira, aquí quiero- hay oraciones musulmanas que ellos usan todas las noches. Los musulmanes todas las Claro, noches es el en el Corán, exorcismo. eso. ¿Pero usted sabe leer el Corán? ¿Sabe Así leer como- musulmán? Es que está en castellano, por lo tanto no es ningún Ah, problema. sí, no es ningún absolutamente. problema Bueno, leerlo. siguiendo el ejemplo anterior, Ya. quiero que escuchemos, y ahora sí, por favor, en casa escuchen esto y apaguen la luz, por favor. El momento real, esto es el momento, el audio real, cuando se exorciza a Annelies y se expulsa a uno de los demonios. Vamos con el Atención. video. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine Macht. El padre te está hablando de María. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Nur Hass. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. No hay regreso. Y habla en nosotros, o sea, él plural, habla en en plural, plural. claro que sí. Plural, sí, sí. Es común esto, don Fernando, esto de Jesucristo. la voz gutural. Sí, claro, porque se produce un fenómeno de mediumnidad. Ya. Exactamente igual como los mediums que trabajan las sesiones de espiritismo, que son medium parlantes, caen en trance
y un espíritu habla por boca. ¿Y del qué pasa medio. si conviven El varios fenómeno es espíritus? idéntico. Si conviven dos espíritus, usted se puede haber dos demonios dentro de uno. ¿Quién gana? ¿Qué demonio gana? Mire, Conviene entre... imagínese usted un chofer de un taxi que es asaltado por 6 malandrines que lo quieren sacar del puesto de chofer ¿Ya? y quieren meterse a mandar en el taxi para llevar al taxi donde ellos quieren y adueñarse del combustible y de todas las cosas que hay dentro del taxi. ¿Se pueden matar entre ellos? Hay lucha entre ellos mismos por el Ya, predominio. Por lo tanto, hay un desorden mental gigantesco, un caos mental que hace que la persona se muestre en un comportamiento absolutamente errático. Y por eso vienen los daños convulsivo, físicos también, ¿o no? y convulsivo. Y los daños físicos también vienen por eso. Por están todos supuesto, luchando porque adentro. incluso se quiebran los huesos, se producen fenómenos semejantes al de lo que sería un electroshock en el Perfecto. mundo psiquiátrico, en que el cuerpo se puede arquear y fracturar el fémur, o fracturar los brazos, el húmero. Y la voz cambia porque Fabián tomó recién el tema Claro, cultural. tiene que cambiar porque los centros cerebrales, digamos, los centros del habla, que están, Ya. ¿cierto? El centro de Broca, la tercera circunvolución izquierda, donde uno habla, ese centro está siendo gobernado, se trata de gobernar por otro ente. Entonces, bueno, se elimina al espíritu de nacimiento, al ser humano que ocupaba ese cuerpo, y otro ser pasa a utilizar ese cuerpo físico, ¿Qué? porque el deseo de los demonios y de los espíritus del mundo astral o del bajo astral siempre será buscar un cuerpo. Qué interesante. Siempre Qué buscan poseer un cuerpo porque quieren seguir viviendo en la tierra. Fabián, Sí. sigamos. Sigamos con el material porque vamos con el segundo segmento y ahí podemos ir conversando un poco más sobre los audios de Annelies. Vamos. Now, this one. El Juliano, ¿no? Mira, aquí lo interesante es que se le había dado un santo y seña al principio del rito para los espíritus cuando realmente abandonaran, que era decir Ave María Purísima. Pero ahí está hablando entonces, en otro Claro, entonces le están obligando al demonio a decir esa palabra. Y él no acepta. Y mira, le está diciendo, Te te lo lo ordeno, ordeno, le dilo. dice. Y él está como, ¡ah! ¿Y cuánto dura un exorcismo entonces? El Pueden tiempo? durar semanas, meses. Puede durar desde una hora hasta durar una semana completa. ¿Una semana? ¿Y el cuerpo lo aguanta? ¿El cuerpo de la persona? Mire, generalmente se busca respaldo de un grupo de oración y se trata de que la persona esté el mayor tiempo posible despierta. Y se le trata de alimentar, hay que alimentarlo, hay que darle un soporte orgánico. Y tiene que haber un soporte cuerpo médico también, me imagino. Ojalá importante. haya una enfermera, alguien que le dé nutrición de algún tipo, o de suero por último, Perfecto. porque el riesgo de que la ceremonia se alargue más de la cuenta iría debilitando el cuerpo. ¿Y la familia no tiene que estar diciéndole te quiero mucho, entregándole como amor de repente? Oración, digamos. Le Mira, puede mira, decir mira. telepáticamente, Mira, yo te quiero. ahí Mira, dijo mira, Ave mira. María llena de gracia y ahí escuchan el alivio de... de Annelies. logró decirlo. Con su voz normal. Don Fernando, usted se apoya principalmente, bueno, usted y su experiencia con los demás, en tratamientos médicos o con personal médico, es decir, para descartar conveniente. problemas como esquizofrenia, Siempre, otras cosas. Claro. Ahora, desde el punto de vista de la India y desde el punto de vista de las ciencias tradicionales, nunca una enfermedad es solamente una enfermedad. Nunca una enfermedad diagnosticada es solamente una enfermedad diagnosticada. Siempre hay más que eso. Hay todo un mundo invisible que está detrás de la enfermedad. De eso se trata. Que el médico tiene una mirada del 50% de la realidad que nos rodea. Hay otra parte del universo que él no percibe, donde se necesita algún otro tipo de soporte. Se ha comprobado de que las personas que tienen fe religiosa, ciertos tratamientos médicos le hacen mejor. Logran una recuperación más rápida si tiene fe en Dios. Pero eso ya Porque- va con las creencias de cada uno. Ahí ya No importa, Nos estoy vamos a otro tratando tema. de hijo. explicar de que esa creencia no es solo una creencia, es una receptividad a ciertas fuerzas superiores. Cuando usted dice creencia, yo creo, Sí. usted está abriendo una puerta hacia algún plano, hacia alguna dimensión desconocida, ya sea de tipo muy elevado, si usted tiene una fe legítima, entre comillas, o si usted es un creyente en cosas relacionadas con el vudú, por ejemplo, su mente Perfecto. se va a conectar con el bajo astral. Oye, disculpa Fabián dale. y don Fernando. Toda enfermedad tiene un ámbito invisible. Exacto. ¿Sabes que estoy mirando aquí atento? Por ejemplo, trajo alguno. Sí, Hay una daga. Mostremos la daga. Sí, la pueden mostrar. ¿Y ¿Se sabe puede mostrar? Está aquí para mostrar. ¿Cuál es la finalidad? Eso, esa daga. Claro. Esa daga es
es una imitación de Excalibur, la espada del rey Arturo. Sí, sí. Se utiliza generalmente en ceremonias de la Wicca, ¿De la Wicca? religión Wicca, de la religión Wicca, Ah, ya. Asociada a la religión bruja. Wicca, y en sesiones de espiritismo para expulsar espíritus o para cerrar campos energéticos. Y se ocupa la espada, la Y daga. se ocupa una espada pequeña o un puñal consagrado, Y- que se consagra a los dioses o se consagra Pero a no Dios se Todopoderoso. apuñala en ningún caso es para... Se apuñala. No. Ah. Esto tiene que purificarse con ritual especial para que se consagre, no se usa nada más que para eso. No se usa para cortar queso, carne, Claro que no, me no se usa imagino. solamente Una brocheta para fines tampoco, ¿no? Claro. rituales sagrados. Y esta lupa, no sé lo que es, perdón. No, Claro, quizás eso no es estoy- una lupa. Se puede ver que... ¿Qué Se es? puede ver, claro. Eso se llama bagua, pertenece a la cultura china. Eso contiene... Lo había visto en el Feng Shui, algo Claro, parecido. eso también. tiene la propiedad, tiene dos propiedades. Una, empequeñece todas las imágenes que capta y las invierte. Ya. Por lo tanto, si alguien entra en la casa con malas intenciones, Es como el clásico del espejo ponerlo en la puerta, ¿no? claro, Claro pero que sí. esto empequeñece el poder enemigo, lo reduce y lo invierte, lo transmuta. Y se ocupa también, por ejemplo, para el exorcismo. Y se utiliza para exorcismo en la China y está con un talismán de protección. ¿Y eso se apunta hacia la persona que está exorcizada o que se está como Esto exorcizando? es para que la casa esté con limpieza, de que esté limpia. Ah, para limpiar la casa. Ah, hay que casa ponerlo esté como en la limpia. puerta, básicamente. Claro. Se pone cerca de la puerta o en el fondo de la casa, de manera Perfecto. que todo lo que Ya, pase ya. frente al espejo, toda malignidad es reducida al mínima expresión y se invierte en las polaridades Bueno, y y, el deja cruz- de hacer, Bueno, deja de hacer daño. en la vida diaria nosotros generalmente tenemos estos tipos de cosas, por ejemplo, la cruz puesta qué sé yo, o el rosario, la cruz el de rosario en Panty. el auto, Claro. o los Para que no son Domingo de católicos, Ramos te claro. pasan como el ramito que está Así es. bendito y lo ponéis detrás y todo eso. Así es. Vamos. Oye, Fabi, para terminar ya el tema del día de hoy, queda para mucho más. Así es. ¿Cómo podemos concluir el tema de los exorcismos? Bueno, existen ya, nos quedó claro, en Chile se ha hecho. En todas las culturas se hace, todos los días. Bueno, pero cada rato. don Fernando, a propósito de lo mismo, Ahí ¿qué se pasa con practican gente miles de que es exorcismos al atea? día. Decía, que gente que es atea. Mire, el problema ¿Cómo del ateísmo expresan esta es un iglesia? cierre a la luz, digamos. Ajá. El problema es que la luz infinita funciona dentro de la conciencia. Y si usted es ateo es porque cerró una puerta a esa luz infinita. Por lo tanto, no recibe energía desde otro mundo. Queda bloqueado sus conexiones con esa energía. Pero los escépticos no deben de pensar lo mismo que usted. Exacto. No, mire, yo No le no interesa. pretendo defender a los escépticos, estoy señalando la base teórica sobre la cual trabaja el sistema. Los ingenieros saben que tiene que haber una fuente de energía. La mayoría de los demonios son seres parásitos. ¿Por qué cree usted que los demonios son seres parásitos o vampíricos? Se alimentan de algo. Porque precisamente se alimentan de la energía vital, de la energía psíquica y espiritual de los seres humanos. Por lo tanto, el ateo está en un problema serio. Tiene un mínimo de energía de defensa. Tiene un mínimo, porque no tiene formas de retroalimentarse, como el creyente. El creyente tiene la conexión con la corriente colectiva, con la corriente cósmica. El ateo se cierra a la corriente cósmica de nutrición energética. Por lo tanto, tiene mayor debilidad psíquica para defenderse de este horrible mundo astral, digamos, de ese bajo astral tenebroso que puede atacar a cualquiera. Oye, Creyente o no complejo. creyente, creyente o no creyente. Qué Complejo interesante tema, el tema. complejo tema. Démosle un aplauso, Bien, muchas muchas gracias. gracias, don Fernando. Fabián, Gracias por venir. le damos la segunda patita a la Démosle próxima una segunda semana, vuelta, ¿no? quedó mucho material en el ¿Sabes aire. qué? así que yo creo que... Quizás hay un mensaje importante a la gente en su casa, es que esto queremos Sí. aportar educación. Educación, más que meter susto y miedo. Esto no lo hicimos para meter miedo ni por Halloween, lo hicimos para aportar cultura también. Y un tema que por Orientación supuesto existencial. Exacto, Claro, existe orientación el existencial. exorcismo, ocurre, Todos hablan pasan de esto, cosas. la idea es hablarlo bien. Exacto. ¿Ok? Muy Fabián, bien, muchas gracias por habernos Cuando acompañado. quieran. Nos vemos el lunes a las 20:30 horas. ¿Verdad que mañana es feriado? Chao. Buen fin de semana, guatón. Chao, chao. Muy bien.